Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio del libro de Filipenses. ¿Tienen la Biblia en la mano? ¿Sí? Vayan ahí al libro de Filipenses. Capítulo 2. Ya terminamos el capítulo 1. Ahí nuestro hermano Luis y nuestro hermano José estuvieron enseñando ahí en el capítulo 1. Y este libro de Filipenses es una carta del apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Filipo. ¿Lo recuerda? Esta es una carta dirigida a toda la congregación, pero de manera particular se enfatiza a los obispos y a los ancianos. Si bien es para toda la iglesia, Pablo, esta es la única carta que de manera aislada o hace el énfasis en los obispos y en los ancianos. Y eso debe llamar nuestra atención porque está haciendo un llamado además, especialmente a toda la iglesia, pero también a todas las personas que están sirviendo en el liderazgo y sirviendo, y los diáconos y todos los hermanos que están sirviendo en la iglesia, todos los que tienen algún ministerio de manera particular. Y también a la iglesia local, ¿ok? Esta carta debe ser tomada, hermanos, como un gran desafío para cada uno de nosotros y deberíamos tomarla de manera personal, como lo decía el hermano Cristian al inicio. Deberíamos tomar esta carta, de manera personal. Debemos entender, hermanos, que Dios siempre quiere tomar estas verdades de la palabra de Dios, implantarlas en nuestra vida. Él quiere que estas verdades sean plantadas en nuestro corazón y con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que nosotros podamos vivir en consecuencia de lo que la Escritura dice. Porque si no, cada uno viviría como quiere. La palabra de Dios lo que busca es ser plantada en nuestros corazones para que nosotros podamos vivir en consecuencia con lo que la palabra de Dios enseña. Por lo tanto, vamos a ir ahí al verso 1 del capítulo 2 y vamos a leer hasta el versículo 11, que es la parte que nos corresponde estudiar hoy día. Muy bien. Verso 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo. Escuchen, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Oramos, hermanos? Padre, ayúdanos, Señor. Bendice tu palabra esta mañana y enséñanos. Como decía nuestro hermano, prepara nuestro corazón para poder escuchar estas verdades y que realmente puedan calar profundo en nuestra vida. Que nos lleve a reflexionar, a tomar decisiones, también tal vez a cambiar el rumbo en el cual nos encontramos hoy día. Señor, cada vez que nos exponemos a tu palabra, queremos ser confrontados para vivir en consecuencia a ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Verso 1. Escuchen cómo comienza el verso 1. Inicia con la frase, por tanto.
¿no es cierto? Dice, por tanto. Y esta frase inicia de esta manera, por tanto, porque esa palabra, por tanto, es un conector. Esa palabra va a unir o está uniendo lo que Pablo había dicho antes en el capítulo 1, específicamente los últimos 3 versículos, el 28, 29 y 30, ¿no es cierto? Con lo que él va a introducir ahora. Entonces, ¿qué quiero decir? Es muy importante que cuando nosotros estudiamos la Escritura, nosotros ya estudiamos el capítulo 1, ¿verdad? Pero siempre que nos acercamos a un texto e inicia diciendo por tanto, o Pablo usa también esta palabra así que, recuerdan ahí en Romanos 12, versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis tu cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿se acuerdan? Dice, así que, entonces, para yo entender ese versículo 1, yo debo ir a leer antes qué Pablo había dicho, porque ese por tanto es como una conclusión, ¿se entiende? Entonces él está diciendo por tanto. Entonces, para entender bien el contexto del versículo 1, yo debo ir atrás a leer el versículo. Entonces, escuchen, vamos a ir a ver, a recordar, porque ya lo vimos, ¿verdad? Pero vamos a ir a recordar los últimos 3 versículos que Pablo escribió en esta carta. Él no escribía por versículo, ¿verdad? Pero esas últimas frases que Pablo escribió ahí a la iglesia de Filipo. Él les dio 3 grandes verdades que ahora él va a conectar con el versículo 1, ¿ok? Si lo leemos solo el versículo 1, no vamos a entender realmente lo que él quería decir. Entonces, muy relevante. Escuchen lo que dice el versículo 27 al 30. No lo tengo acá, síganme ahí con su Biblia. Dice, solamente, dice, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto, dice. Ellos fueron testigos oculares de estos padecimientos de Cristo, el estar encarcelado y todo lo que Él sufría en mí, y ahora oís hoy en mí. Ellos no solo, los filipenses no solo habían visto estos padecimientos, estos conflictos por el cual Pablo enfrentaba por la causa del Evangelio, sino que también lo habían oído. Pablo les estaba diciendo en este último verso, compartan conmigo estos padecimientos. Ustedes no solo fueron testigos oculares de este conflicto, sino también ustedes lo oyeron. Por lo tanto, compartan conmigo, vivan así, sean parte de este padecimiento por la causa de Cristo. Y Él les va a decir estas 3 razones principales. Él les va a decir, vivan de manera digna del Evangelio. Primer punto. Estamos haciendo un repaso de los últimos 3 versículos de la semana pasada para conectarlos con el versículo 1. Él dice, vivan de manera digna del Evangelio de Cristo. Compórtense dignamente, ya sea en mi presencia o en mi ausencia, dice Pablo. Permanezcan, escuche, firmes, unidos en un mismo espíritu, luchando juntos por la fe del Evangelio. En segundo lugar, él les dice, no teman a los que se oponen a este Evangelio. Siempre habrá oposición cuando predicamos el Evangelio, cuando vivimos a Cristo. No se dejen intimidar por los que se oponen, dice. Ya que la oposición es señal de perdición para ellos, pero de salvación para los creyentes, y esto viene de Dios. Lo que está diciendo Pablo es que cuando nosotros encontramos oposición de parte del mundo frente a nuestra vida en el Evangelio, frente a la predicación del Evangelio, esa oposición que nosotros vemos es solo un indicio de entender hacia dónde van esas personas. Para ellos ciertamente esa oposición terminará, ¿dónde?
en perdición. Pero para ustedes, en salvación, anímense. Y esta salvación es de Dios. Y el tercer punto les va a decir, sufran por la causa de Cristo. Es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Recuerden que el creer en Cristo implica también padecer por Él. Le dice en el penúltimo versículo. Compartan, le termina diciendo, conmigo el mismo conflicto que ustedes vieron que yo he experimentado. Y ahora oís que hay en mí. Y continúa el otro versículo. Por tanto, ¿sí? ¿Lo entienden? ¿Vieron todo lo que dijo estos tres énfasis? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, mire, vamos por partes. Él anuncia todos estos beneficios que están en Cristo. ¿Cómo estamos llamados a vivir de una manera digna del Evangelio? ¿Cómo estamos llamados a permanecer firmes, unidos en un mismo espíritu, luchando juntos por la causa de Cristo? Ahora Pablo dice, les voy a hacer unas preguntas. Esto que estamos viendo acá son como preguntas retóricas que Pablo les va a empezar a hacer en base a lo que les había dicho antes. Y una pregunta retórica, hermano, ¿sabe lo que es una pregunta retórica? Es una pregunta que no requiere respuesta, porque su respuesta está implícita en la pregunta, ¿se entiende? Cuando uno hace una pregunta retórica, uno no espera recibir una respuesta, porque la respuesta está implícita. Y el objetivo, ¿no es cierto?, de hacer una pregunta retórica es provocar una reflexión en la persona que está escuchando. Cuando tú haces una pregunta retórica, es generar una reflexión o enfatizar un punto de esa misma pregunta. ¿Se entiende? Cuando se hace una pregunta retórica no es para recibir una respuesta. Cuando lo hacemos es para hacer reflexionar a la persona acerca de esa pregunta, porque la respuesta está en sí misma. Y no solo eso, busca enfatizar un punto. Y es lo que Pablo está haciendo acá. Entonces Pablo les hará la primera pregunta, le dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, es como si yo les dijera, hermanos, ¿hay alguna consolación en Cristo? Me mueve la cabeza, ¿cierto? Yo no espero una pregunta, una respuesta de eso. Hermanos, ¿hay una consolación en Cristo? Claro que sí. ¿Han sido consolados alguna vez por Cristo? Claro que sí. Entonces, si yo hiciera esa pregunta, yo no esperaría una respuesta. Lo que quiero hacer con esa pregunta es hacerlo reflexionar frente a esa consolación que alguna vez hemos tenido en Cristo Jesús. Sí hay consolación en Cristo. Busca que reflexionemos acerca de esa consolación. ¿Por qué habla de consolación, de consuelo, de amor, de comunión? ¿Qué había dicho antes Pablo? Sufran por el Evangelio, estén unidos, firmes, unánimes, sintiendo una misma cosa. Habrá oposición, sean valientes, vivan dignamente, porque ustedes saben que hay consuelo en Cristo. ¿Se entiende? Por eso dice, ¿habrá algún consuelo en Cristo? La respuesta interna debería decir, claro que sí. Claro que sí hay consuelo en Cristo. Entonces Pablo no está haciendo una pregunta como cuando uno duda de algo, no. Él no está haciendo una pregunta como, ¿habrá alguna consolación en Cristo? No. No está haciendo una pregunta como cuando uno duda de algo. De hecho, esa frase, si hay alguna, ese sí no es un sí condicional en el griego. Le vuelvo a repetir, no es un sí condicional. No es una cláusula condicional que Pablo escribió aquí. Lo que aquí se presenta es un sí argumentativo. Es decir, sí hay comunión en Cristo. Sí hay consuelo. Sí hay misericordia. Esta palabra, si hay alguna, puede ser traducida también como ya que o debido a. Entonces también podría traducirse como ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable,
ya que hay misericordia de parte de Cristo. Entonces Pablo le hace estas preguntas retóricas para que ellos puedan reflexionar, enfatizando esos puntos. Consuelo, misericordia, amor, unión, comunión en el Espíritu. Entonces este pasaje está hablando de 5 beneficios acá. 5 beneficios. Pablo está hablando, primero dice, de consolación. Por tanto, ¿hay alguna consolación en Cristo? Que más bien, más que consolación, esta palabra es una palabra de estímulo, de ánimo y de exhortación. Porque no tiene sentido la primera beneficio y el segundo. Dice consolación y consuelo. Prácticamente está diciendo lo mismo, ¿verdad? Pero en el original no dice lo mismo. La palabra consolación es la palabra paraklesis. Es una palabra compuesta de 2 palabras. Primero, para, que significa al lado, y klesis, que significa llamado, ¿ok? Entonces, paraklesis es llamado al lado. Entonces, esa palabra consolación más bien se entiende como ánimo, estímulo o exhortación. Tiene el sentido de llamar a una persona mientras están juntos con el objetivo de exhortarlo, de animarlo y de estimularlo. Hermano, exhortación es muy diferente a lo que uno cree. La exhortación bíblica no tiene que ver con un reto. Cuando usted, un hermano, va y lo reta, ¿entiende? No lo está exhortando. La exhortación es llamar a una persona al lado, que está al lado mío, paraklesis, para hacerlo ver y reflexionar acerca de que se está yendo a un camino incorrecto y animarlo a volver al camino. ¿Entiende? Entonces, esta palabra mejor traducida puede ser, si hay algún estímulo, hay alguna exhortación, ¿hay algún ánimo en Cristo? Claro que sí. Entonces, paraklesis es estar al lado de alguien para animarlo, estimularlo y exhortarlo. Entonces, la pregunta es, ¿hay algún ánimo en Cristo? ¿Han sido alguna vez animados por Cristo? Claro que sí, ¿verdad? El segundo beneficio es consuelo o afecto, se puede traducir. Y la pregunta es, ¿alguna vez te has sentido tan lastimado, y viene Cristo y te consuela? ¿Te has sentido así? De una manera tan cercana que sientes que como que el Padre se acerca al Hijo y te hace así en la cabeza. ¿Te has sentido así? Eso es lo que está diciendo Pablo. En Él hay consuelo de amor. Un consuelo amoroso. Y ustedes saben el amor que Cristo tiene por nosotros. No un amor pequeño como el que nosotros logramos sentir por Él o por nuestra familia. Comparado con el consuelo de Él, no es nada. ¿Se han sentido consolados por la persona de Cristo? Yo sí. Muchas veces. Y eso es lo que se está refiriendo acá. En Él hay consuelo. Y lo tercero dice, comunión del Espíritu. ¿Hay alguna comunión del Espíritu? Y comunión nos habla de una relación estrecha, que es la palabra que a veces usamos, ¿no es cierto? Koinonía, ¿verdad? Esa es la palabra original. La koinonía, ¿lo han escuchado? Y la koinonía del Espíritu es más que tener koinonía en un asado, ¿se entiende? Pablo no está hablando de eso. Es más que tener koinonía para juntarnos y tomar un café. Es juntarnos de una comunión estrecha. La koinonía, hermano, es algo mucho más que eso. Si bien el juntarnos, reunirnos, compartir los alimentos, comernos un asado juntos, es koinonía, es parte de la koinonía. Pero la comunión del Espíritu es mucho más que eso. Es mucho más que eso. La koinonía nos habla de cuando uno ve a un hermano estar en problemas, tú vas y lo ayudas. ¿Se entiende? Esa es la koinonía del Espíritu. Tú ves a un hermano con problemas y tú vas y lo ayudas. Tú vas y oras por él. Tú vas y te comprometes con esa causa. ¿Por qué? Porque hay unión por medio del Espíritu Santo. Somos uno.
¿Ven todo el énfasis que hacía en el capítulo anterior, el último capítulo, acerca de la unión, unánime, firmes, unidos, juntos? Y ahora va a seguir en esa misma línea de pensamiento Pablo. Tiene que ver con provisión económica. Tiene que ver con suplir la necesidad de otras personas, de tus hermanos. Tiene que ver con compartir la alegría, pero también los dolores y las penas. Esa es la comunión. Y él dice, ¿hay comunión en el Espíritu? Claro que sí. Claro que sí la hay. Hay comunión. Y la comunión del Espíritu, hermanos, tiene que ver con que somos un cuerpo en Cristo, donde Cristo es la cabeza del cuerpo. Y nosotros somos su cuerpo, donde el Espíritu es, digámoslo así, el pegamento o la amalgama que une ese cuerpo con la cabeza, que lo fusiona de una manera íntima, al punto que son uno. La iglesia de Cristo, nosotros somos uno en Cristo. Hay una comunión, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es esa amalgama que nos une. Él nos mantiene ahí unidos por medio de la unión con Él. Por medio de la comunión con Él, hermanos, nosotros recibimos todos los beneficios que la cabeza proporciona. ¿Ven lo que Pablo está diciendo aquí? La comunión del Espíritu es algo clave. Tiene relación a estar unidos, a ser un cuerpo donde Él es la cabeza y donde nosotros recibimos los beneficios de esa cabeza. Pero además, hermanos, debemos entender que todas las cosas buenas que el cuerpo hace provienen de la cabeza. Hermanos, todas las cosas que logramos hacer buenas en esta iglesia, todas las cosas que logramos hacer nobles, bien hechas, todas las cosas que nos resultan bien, provienen de la cabeza. No estamos descolgados de Cristo. Él es la cabeza. Él es el que nos lleva a hacer las cosas. Y cuando las hacemos bien, provienen de Él. Todas las cosas buenas, honestas, excelentes, todas las cosas positivas que el cuerpo hace, provienen del poder y la potencia de Cristo Jesús, de la cabeza que es el cuerpo. Pero también, hermanos, debemos entender que cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo se resiente y se duele con él. Porque ese dolor que ese miembro en particular está sintiendo es transmitida directamente a la cabeza del cuerpo. Y ese cuerpo se duele porque está en el cuerpo y sufre con ese miembro. Pero a la vez esa cabeza transmite ese dolor a todo el cuerpo. Así debería ocurrir. Porque somos una comunión en Cristo. Cuando uno se duele, todos nos dolemos. Porque la cabeza transmite ese pesar al cuerpo. Por eso Él dice, estén unidos, firmes, unánimes, sientan lo mismo. Hay consuelo de amor, hay consolación, hay ánimo, hay comunión del Espíritu, dice. El cuarto beneficio dice, afecto entrañable. O sea, un afecto que viene de las entrañas, está diciendo. Un afecto que viene de las entrañas. ¿Hay algún afecto entrañable de parte de Cristo para la iglesia? Claro que sí. Claro que sí. Y en quinto lugar dice misericordia o compasión. ¿Hay misericordia de parte de Cristo para la iglesia? Claro que sí. Por su misericordia somos salvos. Y por su misericordia estamos vivos todos los días. Es su misericordia, su compasión con nosotros. Y eso es lo que está diciendo ahí Pablo. Entonces Pablo está hablando de estos beneficios para darle ánimo y que ellos puedan reflexionar acerca de estos beneficios para los que están en Cristo Jesús. Debemos recordar, hermanos, ¿dónde estaba Pablo en este momento que estaba escribiendo? Estaba en prisión a causa de Cristo. Él estaba, ¿no es cierto?, encadenado, atado con grilletes sus manos. Y Pablo les transmite esta idea. En medio de mi situación actual, lo que estoy soportando y experimentando en prisión, ciertamente hay estímulo en Cristo, dice. Ciertamente he encontrado estímulo en Cristo. Y les transmite esta idea a ellos.
Ciertamente hay consuelo en Él. Ciertamente hay comunión del Espíritu. Ciertamente hay un afecto entrañable de Cristo. Ciertamente hay misericordia en Él. Al estar en esta relación con Dios, por medio de Jesucristo, existen estos beneficios. Versículo 2 dice, completad mi gozo, dice. Después de haberle dicho estos beneficios, Pablo dice, completen mi gozo. Pablo les está diciendo, completen ahora ustedes mi gozo. Él le está dando, hermanos, una instrucción. Quiero que ustedes completen mi gozo. Ustedes saben de estos beneficios para los que están en Cristo Jesús. Ustedes saben que hay estímulo en Cristo, que hay consolación en Él. Entonces dice, completad mi gozo. ¿Cómo, Pablo? Sintiendo el mismo amor, siendo del mismo sentir, siendo de un mismo pensamiento. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Tengan este mismo pensamiento. Constantemente este sentir está conectado con el pensamiento. ¿Pablo tiene gozo en Cristo? Claro que sí, lo expresó en el capítulo 1. Pero Pablo ama y cuida a los filipenses, a tal punto que para él, para que el gozo de Pablo sea cumplido, él quiere ver esta actitud en ellos. Como los vieron de mí, vivan así, dice. Cuando haya sufrimiento por el Evangelio, encontrarán consuelo, ánimo. Encontrarán esa comunión del Espíritu. ¿Pablo experimentó la comunión del Espíritu cuando estaba en prisión? Ya el hermano José y el hermano Luis lo había dicho. Claro que sí. Enviaron a un hermano Epafrodito para hacerse cargo de él. ¿Entienden lo que está diciendo? Cuando estén en dificultades, en dolor, en angustia, hay consuelo, hay comunión del Espíritu. Completen mi gozo, vivan así, les dice. Sintiendo lo mismo, teniendo este mismo sentir, esta misma manera de ver las cosas. Él quiere ver que ellos guardan la unidad de la iglesia, siendo de un mismo sentir, siendo de un mismo pensamiento. Dice después, teniendo el mismo amor, conservando el mismo amor, el amor que han recibido de Dios. Y dice, unánimes, sintiendo una misma cosa, unidos teniendo un mismo pensamiento. Pablo está diciendo, haced completad mi gozo, completen mi gozo, completen ustedes mi gozo. Esta es una instrucción que les estoy dando. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Ven cuántas veces se repite el mismo verbo? Mismo, mismo, mismo. ¿De qué está hablando? De unión, de comunión de la iglesia. Pablo quiere que ellos vean la importancia que es guardar la unidad del Espíritu. Guarden la unidad del Espíritu. Guardar la unidad del Espíritu no es una opción. Y en este contexto, Pablo está diciendo, cuando las cosas se pongan complicadas, ustedes necesitan guardar la unidad del Espíritu. Aprendan, vivan así, porque habrá persecución, habrá oposición. Por esta razón Él les dice, completad mi gozo. Ahora, vean el contraste que se va a producir ahora adelante. Él va a hablar exactamente de lo opuesto a lo que él venía diciendo. Lo que acabo de decir Pablo en términos positivos, ahora lo dirá en términos negativos. En otras palabras, Pablo les está diciendo, tengan todo esto que les acabo de decir, completen mi gozo, pero no tengan lo que les voy a decir ahora. ¿Se entiende? Va a ser un contraste. Vivan como les acabo de decir, pero no vivan como les diré ahora. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Ven? Venía hablando de la unión, del estímulo, del amor de Cristo, de la misericordia. Y ahora hace un contraste y le dice, mira, pero nada hagan por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por rivalidad o por traer la gloria a ustedes mismos. ¿Por qué les pide esto? ¿De dónde surgen las rivalidades, las contiendas y la vanagloria normalmente en las iglesias? ¿De dónde provienen? Surgen de un corazón egoísta.
surgen del yo, porque yo me preparo para recibir cuando vengo a la iglesia. Yo me preparo para que me den a mí para sentirme feliz. Y cuando yo vivo una vida así, de esa forma, eso, ¿saben cómo se llama? Egoísmo. Eso va a traer como consecuencia vanagloria y va a traer conflictos y contiendas entre los hermanos. ¿Ven lo que está transmitiendo? No vivan en el egoísmo de sus propios corazones. Pablo le está diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque todo lo que hagan se moverá por medio del egoísmo. Todo se moverá en pro de su propio interés si viven así, pensando egoístamente, de lo que me parece a mí correcto, de lo que yo pienso que me hará más feliz, de lo que me hará sentir bien. Todo se basa en mí y en mí. Debemos tener cuidado, hermanos. Debemos tener cuidado de vivir con una mentalidad egoísta. Porque cuando hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios en nuestra vida, nos convertimos, hermanos, en personas peligrosas. Hermanos, nos convertimos en personas peligrosas. Personas que hacen daño a otras personas. Cuando vivimos una actitud de egoísmo, solo sintiendo lo que a mí me hace bien. Cuidado. Esa es una alerta. Si usted está viviendo así, con una serie de checklists, check, de lo que la iglesia me tiene que transmitir a mí, Pablo está hablando exactamente de lo contrario. Nosotros estamos en este cuerpo para traer beneficios a ese cuerpo. ¿Para qué están las manos en el cuerpo? Para traer beneficios. Con ellas me ducho, con ellas como, con ellas trabajo. Ellas traen beneficio a todo mi cuerpo. El corazón se beneficia solo, irriga la sangre por todo el cuerpo. Si él dice, no quiero trabajar, ¡fum!, se acabó todo el cuerpo. Mis pulmones, mis piernas, ¿se entienden? Ninguno dice, hoy día no quiero salir a trabajar y mi mano se queda en la casa y yo salgo con el resto del cuerpo. No. Estamos unidos. Hermano, eso de decir, bueno, yo puedo estar en mi casa y escuchar predicaciones y estar lejos del cuerpo, hermano, eso es una mentira del enemigo, eso es falso. Hermano, ¿saben que eso es repugnante? Yo una vez les conté que cuando era chico, ¿no es cierto?, ahí en el barrio, vivíamos ahí cerca de la línea del tren, estábamos jugando a la pelota con unos amigos de ahí de los departamentos y habíamos visto que había un muchacho sentado ahí en la línea, pero siempre la gente se sienta en la línea y cuando viene el tren se sale. Resulta que este muchacho no se salió cuando pasó el tren. Nosotros estábamos jugando y de repente sentimos un golpe y el tren pasó. Nosotros éramos niños, los primeros que llegamos ahí fuimos nosotros. ¿Y saben qué? Era bien impactante ver el cuerpo descuartizado. Estaba el tronco por un lado, una pierna por un lado, el color de la carne, la piel todo transparente, fue muy traumante, yo creo, para mí, todos los que estábamos ahí. Entonces, cuando un hermano dice, yo puedo vivir amputado del cuerpo, hermanos, eso es falso. Eso trae repulsión. ¿Sabe cuando un hermano le diga eso, hermana, yo puedo vivir fuera de la iglesia? Dígale, ¿sabe qué? Guácala. ¿Se entiende? Guácala. ¿Han visto cuando hay una persona que le falta un miembro? Es impactante, ¿verdad? Eso es lo que se está refiriendo acá. No hagan nada por egoísmo. Ustedes están en el cuerpo para cumplir una función en ese cuerpo. Trabajen. Trabajen en amor por Cristo, que es la cabeza. Entonces debemos tener cuidado en vivir en egoísmo, porque nos transformaremos en personas peligrosas que harán daño a las demás personas, incluyendo a la iglesia local. Y debemos ser responsables de eso. Dios dice, ¿no es cierto? Recuerdan ahí en Mateo capítulo 12, versículo 30 y 31, ¿qué dice? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Ven? El mandamiento no está enfocado en yo, está enfocado en la persona de Dios. Ese es el evangelio correcto. Esa debe ser mi perspectiva bíblica correcta, verdadera.
Y después lo conecta, fíjense. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. El Señor estaba diciendo, no te enfoques en ti mismo, te harás daño. Enfócate en mí. Porque cuando tú te enfocas en Dios, cuando tú te enfocas en Él, con todo tu corazón, con tu alma, con tu mente y con tu fuerza, tú manifestarás su amor a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú te enfocas en Dios, ¿sabes qué? Con todo tu corazón, tu alma, con un acercamiento bíblico, es imposible que tú te quieras preocupar de ti antes que tus hermanos. Tus hermanos te van a poner en la cabeza constantemente. ¿Se entiende? Porque no estás enfocado en tu corazón egoísta, sino fuiste y te pusiste en la persona de Dios. Y Él es tu prioridad. Tú podrás manifestar el amor de Cristo a tu prójimo, a tus hermanos. Este es el deseo que Pablo está expresando aquí para los filipenses y para nosotros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y sigue diciendo, nada hagáis por contienda, dice, y vanagloria. La palabra vanagloria, hermanos, en el griego es kenodoxia. Kenodoxia. La palabra keno es vacío, algo que no tiene peso, que no tiene sustancia. Y doxia viene de doxiología, donde sale la palabra gloria. Entonces, kenodoxia quiere decir gloria vana. Vana gloria es tener una gloria vacía, que carece de fundamento, de base, de núcleo, algo que no tiene peso, algo que se corrompe, algo que es vacío. Esto nos está diciendo que tendremos dos posibles vidas como cristianos. Algunos vivirán una vida que refleje la verdadera gloria, la gloria que tiene sustento, que tiene peso, la gloria, una gloria que no es vacía, la gloria que proviene de Dios, porque la gloria de Dios tiene sustento, tiene peso, tiene base, por lo tanto es una gloria verdadera. Cuando no estamos centrados en Él, habrá una vanagloria. La vanagloria busca derramar sobre nosotros mismos toda la gloria, todos los beneficios. Buscamos recibir nosotros las cosas para nosotros. Entonces Pablo estaba diciendo, nada hagáis por contienda, por egoísmo, ¿no es cierto?, o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En otras palabras, estimen a otros más de lo que se estiman ustedes mismos, dice. Esa es la idea acá. Esta es la idea o la intención de esta segunda parte del pasaje. Debemos pensar que el fundamento, ¿no es cierto?, es el amor. Cuando recibimos, ¿no es cierto?, el amor de Dios, esto impactará de nuestra vida, de manera de sentir y de manera de pensar en beneficio de la otra persona. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás, dice, como superiores a mí mismo. Y a causa de que no pensamos, al no pensar de manera egoísta, podemos centrarnos realmente en las demás personas, ponerlos a ellos en primer lugar. Eso es lo que está diciendo acá. Es, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él. Y miren, no está diciendo el texto de que tal vez usted tenga una posición superior o que esa persona tenga una posición superior a la de ustedes. Voy a poner un ejemplo, porque quiero que se entienda bien. En la iglesia, ¿no es cierto?, somos todos iguales. En la iglesia los ancianos, los pastores no son jefes, ni son dueños de la congregación, tienen un rol determinado entregado por Dios, que es enseñar la palabra, cuidar de la grey y supervisar la iglesia. Tiene una posición puesta por Cristo, ¿verdad? Como es un diácono y todo. Ahora, un diácono o un pastor debe pensar que un hermano es superior a él.
No, no está diciendo en la iglesia eso. Que él debe tratar con él como si fuera superior. ¿Se entiende la diferencia? Como si fuera superior. No es que, bueno, un hermano venga y dice no cambiar las cosas y, bueno, sí, él me dice que tengo que hacer las cosas como si él fuera superior a mí, entonces yo soy pastor, entonces, pero bueno, él es superior. No, no, no se está refiriendo a eso, ¿se entiende? Yo debo tratarlo como si fuera superior. Yo debo poner sus intereses primero que los míos. Vamos los dos a tomar café, hermano, por favor, pase usted primero. ¿Eso ocurre siempre en el café? Por lo menos en la cancha no parecía así. Había una fila y más de una vez vi conflictos por la fila. ¿Se entiende? Cuando todos deberían estar, por favor, hermano, pase. No, quédese ahí, yo voy y le sirvo. ¿Se entiende? Piensen primero por los demás. ¿Cómo dice? Como superiores al mismo. Como superiores al mismo. Versículo 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, viene la misma línea, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo está diciendo, no persigan tus propios objetivos solamente. Ojo, porque está la palabra también, ¿vieron? No está diciendo, no tengas objetivos, olvídate de tu vida. No. Miren, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también incluyan sus objetivos en su vida y incluyan en su vida los objetivos de los demás. Vean por otros. No solamente, dice. Pablo está diciendo, no miren solamente por lo tuyo, que estaría centrado en el yo. Yo veo la mía, la mía, la mía y la mía y me aseguro yo. No, no está diciendo eso. Pablo está diciendo, no mires solamente por lo tuyo. Él no está diciendo, no mires por lo tuyo. En el ejemplo burdo que ponía el café, no dice, no tomes café. Dice, toma café, pero deja que él tome primero. Ayúdalo a él primero. Y tú pónete en segundo lugar. No mires solamente por lo tuyo, sino también busca los objetivos de los demás. Está diciendo, pon a los otros por delante de ti. Pon al otro por delante de ti. Busca los objetivos de Dios para esta persona. Preocúpate de él. Enfócate en buscar los intereses del otro. Y ahora en el versículo 5 nos dará el mayor ejemplo de esto que viene diciendo. Todo esto que venía hablando acerca de la humildad, de poner al otro primero, en primer lugar, en centrarse en los objetivos de él y luego en los tuyos, él va a poner este ejemplo en el versículo 5, que es el mayor ejemplo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, está diciendo Pablo, piensen ustedes como Jesús pensaba. Haya pues en vosotros este sentir. Piensen ustedes como Jesús pensaba. Tengan la misma actitud que Cristo tuvo. Pablo está dando una instrucción, una orden. Esto no es una alternativa para la iglesia. Haya pues en vosotros este pensamiento, este sentir. Que hubo también en Cristo Jesús. Y el versículo 6 dice, Pablo se vuelve muy específico de esto. Miren, el cual siendo en forma de Dios. Ahora, ¿desde cuándo existe en forma de Dios Jesucristo? ¿Desde cuándo? Desde siempre. Nunca hubo un tiempo en el que Jesús no existiera. Él es eterno. Él siempre ha existido en forma de Dios. Ahora debemos entender algo. Jesús no se despojó de nada de sus atributos divinos al hacerse hombre. Él no dejó de ser Dios cuando se encarnó en el cuerpo en un cuerpo humano, 100% hombre. ¿Se entiende? Jesús no se despojó de nada de sus atributos divinos al hacerse hombre. La naturaleza divina del Hijo de Dios no sufrió ninguna pérdida al hacerse hombre. Lo que Pablo está estableciendo acá no es no es el contraste entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Lo voy a repetir. Pablo no está haciendo un contraste entre la naturaleza, la esencia de la deidad,
con la naturaleza humana. No, sino más bien está haciendo un contraste entre la forma de amo y la forma de esclavo. ¿Se entiende? Él está haciendo un contraste entre la forma de cómo actúa un amo, un señor, a la forma de un esclavo. No está haciendo un contraste entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Es un tema más bien de roles, no de naturaleza. Jesús tomó un rol diferente al que a él le pertenecía como amo y señor. ¿Quién es Jesús? Amo y señor. Cuando él se encarnó, él no dejó de ser amo y señor, ¿o sí? No. Él tomó una forma diferente, un rol diferente. En vez de ahora comportarse y tomar la forma de un amo y señor, él ahora se comporta como un esclavo y vive como un esclavo por amor. ¿Cuál es la forma de amo? La que pertenecía a la divinidad del Hijo. Él es el Señor, Él es el amo. Jesús no se despojó de su naturaleza divina, sino de su rol de amo, de su rol de Señor. Y esta forma de Dios es una forma gloriosa, radiante, una forma majestuosa. Y fueron estas cosas las cuales Jesús se despojó. En otras palabras, lo que Jesús hizo ahí se despojó de su gloria. Porque si él hubiera aparecido con esa gloria majestuosa, probablemente todos caían muertos, ¿se entiende? Pero él no dejó de ser Dios. ¿Recuerdan en Juan cuántas veces él decía, yo soy Dios y nada menos que Dios? Y eso impactaba a los judaizantes, a los judíos, a la sinagoga, ¿recuerdan? Él se despojó de esa gloria. Él se apareció, ¿no es cierto?, entre nosotros sin asustar a nadie. Él se apareció entre nosotros como una persona común y corriente. Y solamente en una ocasión, Él se despojó, ¿no es cierto?, de ese velo que lo cubría y apareció todo su esplendor, toda su gloria, todo lo radiante, apareció esa gloria del divino Hijo de Dios. En el monte Tabor, ahí la transfiguración, ¿recuerdan? Cuando estos 3 discípulos lo pudieron ver realmente como Él era. Y quedaron, ¿no es cierto?, ahí asombrados. Entonces leamos nuevamente. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús es Dios. Él no se aferró a su posición de amo y Señor. Él no consideró su posición, su rol de Dios al momento de servirnos a nosotros. Eso es lo que está diciendo acá. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual, porque Él es Dios, como cosa que aferrarse. Él podía haberse aferrado y decir, yo soy Señor, yo soy amo. No. Él fue y tomó el rol de un sirviente, de un esclavo, de un siervo. Por eso Pablo dice, haya pues en vosotros esta manera de pensar, de sentir, tengan la misma actitud que Él tuvo, siendo Dios, Señor, divino. Él se comportó como una persona común y corriente. Él tomó la actitud de un esclavo. Miren, quiero traer un ejemplo a ver si puedo traer más luz a esto que quiero explicar. Recuerdo cuando trabajaba en mi antiguo trabajo, nosotros construimos una fábrica y cuando había que echar a andar la planta, después de construirla, fue bien caótico. Arrancaba 10 minutos, se paraba la línea, que algo de eléctrico, que algo mecánico, perdíamos productos, que fueron días, semanas, meses, y la situación se estresaba y todo. Y en medio de esa situación, un día recuerdo que estábamos ahí en un área donde mezclan materias primas, tuvimos un evento de los que tuvimos y de estos problemas y recuerdo que hubo un gran derrame de producto. Y nosotros estábamos hasta aquí.
Y bueno, yo era jefe de un área, habíamos varios jefes, habían operadores, auxiliares, técnicos, de todo. Pero también estaba junto a nosotros el gerente de la planta. Y voy a dar el nombre para honrarlo, se llama Enrique. Y resulta que había que apalear el producto rápido porque había que volver a arrancar, teníamos compromiso y fallábamos y fallábamos. ¿Saben qué? El primero que estaba apaleando era Enrique. Se agarró, se puso los guantes, se remangó y empezó a palear junto con los auxiliares, junto con toda la gente. Adivinen quiénes pasó a nosotros los jefes. A palear. El ejemplo que estaba era tan potente que no nos quedaba otra que ir a palear. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes qué creen que Enrique dejó de ser gerente en ese momento? No. Él seguía siendo el gerente de la planta. Pero él en ese momento tomó la actitud práctica de un auxiliar. Y cuando tú lo mirabas ahí con el uniforme, todos parecíamos iguales. Pero él era el gerente. Pero él no consideró ser igual al gerente, donde veía estar allá arriba sentado en la oficina, sino que él bajó donde estaba el problema y se remangó la mano y empezó a ayudar. ¿Ven lo que quiero decirle? Esto es un ejemplo burdo, pequeño de lo que Cristo hizo. Él no dejó de ser Dios. Él cambió de roles por amor a nosotros. Lo que ese gerente hizo fue despojarse de su forma de gerente para convertirse en la práctica como un auxiliar de la línea. Pero nunca dejó de ser gerente. Por eso Pablo dice, hayan ustedes este mismo sentir, piensen como él, que fue exactamente lo que ocurrió cuando vimos ese acto. Yo me miré con un colega que estaba y decía, no podemos dejar de pelear. Está Enrique ahí. ¿Ven el ejemplo? Y entonces ahora le dice a la iglesia, ¿ven el ejemplo de Cristo? ¿Y ustedes se quieren seguir sintiendo como señores? ¿Que los sirvan? Tomen esa misma actitud, piensen como Él y tomen una actitud de siervos. Este es un ejemplo muy pequeño de lo que Cristo hizo. Jesucristo se despojó de su manto real para ceñirse la toalla de esclavo. Y el ejemplo más gráfico de esto fue ahí en Juan capítulo 13, cuando se ciñó la toalla y se puso él a servir a sus discípulos, cuando él era el amo, él era el Señor. Pero él no consideró eso como algo que aferrarse, como una excusa para, sino él se entregó y lavó los pies de sus discípulos. Incluso él lavó los pies de Judas. Es fácil a veces lavar los pies de los hermanos, para algunos. Pero ya servir al enemigo, eso nunca. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Porque Él no estimó el ser igual a Dios. Él actuaba en amor. Y aún así lavó los pies de Judas. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por eso Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo se despojó a sí mismo de su gloria, tomando forma de un esclavo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo se vació a sí mismo, que es la palabra kenosis, que significa vaciarse, ¿no es cierto?, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces vemos acá una transformación que Cristo sufrió. Cristo sufrió una transformación. La identidad de Cristo nunca cambió. ¿Quién es Él? Dios, nada más y nada menos que Dios. Esta kenosis, esto de vaciarse de sí mismo, no lo despojó de su naturaleza divina, sino más bien se despojó de su gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y acá vemos el cuadro de la humillación de Cristo. Recuerden, ¿qué dijo Pablo en el versículo 3? Nada hagáis por contienda o por egoísmo o por vanagloria, antes bien con humildad. Y aquí vemos el mayor acto de humildad, con humildad. ¿Quién es el mejor ejemplo de humildad? Jesucristo, Jesús.
Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La pregunta es, ¿obediente a quién? ¿A quién se hizo obediente Jesús? A Dios el Padre. Él se hizo obediente hasta la médula al Padre. Lo vimos en todo el libro de Juan. No digo lo que quiero decir, no pienso. Él estaba sometido absolutamente a la voluntad de su Padre, siendo Dios. Él lo hizo en obediencia. Entonces esta fue la humillación de Cristo. Él se despojó a sí mismo de su gloria, de su gloria de amor, ¿no es cierto? Él podía hacer lo que él quisiera. Sin embargo, se convirtió en un esclavo voluntario al Padre, no buscando nunca su propio interés, sus gustos, sus planes, su propia gloria, sino siempre y en todo se sometió a la voluntad del Padre, porque él ni siquiera buscaba su gloria, todo lo hacía para la gloria del Padre. Y esta obediencia lo llevó hasta la muerte, y dice que lo llevó a la muerte de cruz. Y muerte de cruz, hermano, acá es algo muy significativo, porque nos conecta con nuestra salvación. O sea, todo eso que acabamos de leer, que lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz, debe recordarnos que gracias a esa muerte en la cruz, nosotros hoy día somos salvos. Hemos nacido de nuevo. El objetivo de esta obediencia de Cristo al Padre nos trajo a nosotros salvación gratuita y perfecta y eterna a cada uno de los creyentes. Pero además Cristo se convirtió en el ejemplo máximo para que nosotros podamos mirarlo a Él e imitarlo. Él se convirtió en el ejemplo máximo para verlo e imitarlo. Por esto dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Hasta aquí vemos a Jesús bajando y bajando y bajando, bajando precipitadamente, bajando voluntariamente. Y como Él lo hizo voluntariamente, buscando siempre la voluntad del Padre, Dios el Padre hizo algo con Dios el Hijo. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, dice. Es como el superlativo, no hay un lugar más alto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Vieron? Mientras más bajaba Cristo, ahora viene el Padre y lo toma y lo pone en la posición más alta. Cristo llegó hasta los lugares más bajos. Y ahora el Padre viene y lo toma en este versículo 9 y lo lleva a lugares altos, los más altos, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Debido a la obediencia de Jesús, debido a todos los pasos de descendientes que Jesús que Jesús hizo. Dios el Padre le hizo algo. Dios el Padre lo exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo, porque el Hijo descendió voluntariamente hasta lo sumo, hasta el lugar más bajo. Por eso el Padre ahora lo toma y lo exalta. Y ojo, hermanos, Cristo no se exaltó a sí mismo. Él no dijo, bueno, me voy a humillar y me voy a hacer el más bajo de los más bajos, porque después cuando termine esta obra yo me voy a exaltar hasta lo sumo. Soy Dios. No, fue su Padre al ver esa obra voluntaria del Hijo, el cual lo toma y lo posiciona en el lugar más alto. No hay nada más alto que Él. No hay nadie que tenga un nombre más alto que Él. Fue el Padre el que lo exaltó. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Padre lo elevó por encima de cualquier otro nombre, de cualquier otra identidad. Dios el Padre lo exaltó y lo levantó por encima de todo. Y esto de que el Padre lo toma y lo exalta y lo lleva hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, lo que está dando a entender aquí, hermano, es una palabra de afirmación y de aceptación en frente a la obra que Cristo hizo en la cruz.
frente a esa vida de obediencia. Al Padre al reaccionar así está diciendo, acepto, afirmo, acepto esa ofrenda. Está confirmando que el Padre ha recibido el sacrificio de su Hijo perfecto. Versículo 10 y 11. Y ya terminamos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, y ojo, públicamente, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Miren, queridos hermanos, llegará un día inevitable donde toda rodilla se doblará delante de Cristo Jesús, el Rey del universo. Llegará un día que todos se doblarán, que todos confesarán con su lengua que Él es el Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Recuerden, Dios el Padre lo exaltó al Hijo, lo levantó por encima de cualquier otro nombre. Y esta es una palabra de afirmación y de aceptación o de confirmación a la obra que Dios hizo. De lo que Cristo hizo hacia el Padre. Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre ahora, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todos un día sabrán que Él es el Señor. Todos un día sabrán que Él es el Señor. Ese es un día inevitable. Y eso ocurrirá un día. ¿Entienden ahora, hermanos, el énfasis de Pablo de predicar el Evangelio en cualquier situación en la que se encuentren? Él sabe que cualquier persona que sea afectada por la predicación de ese Evangelio será salvo por la obra de Cristo. Será salvado de este castigo eterno, de ese lago de fuego que arde por la eternidad. Por eso el énfasis de Pablo de predicar y de predicar y de predicar el Evangelio. Porque él sabe que un día todo rodilla se doblará y que confesará que Cristo es el Señor. Por esta es importante, si tú no has puesto tu fe en Jesús, por esta razón es importante que tomes una decisión hoy por Jesucristo. Si tú has llegado hasta este lugar y nunca has puesto tu fe en Jesucristo como Salvador, hoy es el día que tú tomes esa decisión. Reconoce que fue Jesús quien murió en la cruz por tus pecados. Pídele que te perdone tus pecados y reconócelo como tu Señor y Salvador. Y exalta su nombre como tu Salvador personal. Si no lo haces, antes de morir, tendrás una experiencia lamentable. Tendrás una experiencia lamentable. Todos un día reconocerán que Él es el Señor, pero ¿saben qué? En ese momento ya será demasiado tarde. Esa decisión pública, esa expresión de decir, este es el Señor, ya es demasiado tarde. No traerá esa confesión pública ningún beneficio para la eternidad de esas personas. La Biblia es muy clara. Dice que hay dos caminos. Uno es el camino del lago de fuego que arde, de fuego y azufre, en el cual todas esas personas que no han puesto su fe en Jesús un día serán tomadas y arrojadas en ese lugar de tormento por la eternidad, para siempre y siempre. Por eso es una decisión muy importante. Por eso el énfasis de Pablo de predicar a Cristo cualquiera fuera su situación. Porque él sabía que esa predicación tendría impacto en las personas. ¿Para qué? Para que no fueran a ese lugar de tormento. Si tú reconoces hoy día que fue Cristo el que murió por ti en la cruz, le pides perdón por tus pecados, le pides que te perdones y lo reconoces como Señor y Salvador en tu vida, el Espíritu Santo de Dios te tomará y te llevará al cuerpo de Cristo. Y tendrás una experiencia muy diferente al lago de fuego y azufre. Tu experiencia será que tu cuerpo un día será transformado
para la gloria de Dios. Y estarás por siempre y siempre y siempre en el reino de Dios. Mira, no hay muchos caminos como el mundo dice. Eso es falso. La Biblia habla solo de dos lugares. O estás en Cristo o estás fuera de Él. Si tú esperas ese día, porque mira, tú un día te estarás frente a Cristo. Tarde o temprano doblarás tu rodilla y confesarás que Él es el Señor. Pero si tú lo confiesas en ese momento, tendrás ningún beneficio para tu eternidad. Es hoy cuando tú debes doblar el corazón, doblar tu rodilla, decirle, Señor, reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Que tú eres el Salvador. Que tú eres mi Salvador. Perdóname. Hoy entiendo que mis pecados me condenan. Que la paga del pecado es muerte. Y es muerte, separación eterna de Dios en ese lago que arde por siempre y siempre. Oramos, hermanos. Terminamos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos, Señor, por tu palabra, por todos estos pasajes que hemos podido leer, donde tú inspiraste al apóstol Pablo para guiar a la iglesia de Filipos en ese momento y también para poder hablar hoy día, después de tantos años atrás, a tu iglesia hoy día acá en Filadelfia. Ayúdanos, Señor, a vivir de manera digna del Evangelio de Cristo. Ayúdanos a permanecer firmes, unidos en un mismo espíritu, luchando juntos por la causa de Cristo. En medio de la aflicción, Señor, queremos completar tu gozo. Queremos vivir de manera digna, sintiendo lo mismo. Sabemos, Señor, que ciertamente hay ánimo en Cristo. Ciertamente hay consuelo, hay comunión del Espíritu por medio de la obra de Cristo. Hay afecto entrañable. Y sabemos que todos los días tus misericordias son nuevas cada mañana para nosotros. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a no mirar solo por nuestros propios intereses, sino también por el objetivo de los demás. Ayúdanos a poner a nuestro hermano en primer lugar. Ayúdanos a ceder nuestra posición. Ayúdanos a ver a Cristo, Señor, y contemplarlo a Él como la expresión máxima de humillación y servicio. Y ayúdanos a poder imitarle a Él. Danos fortaleza, Señor, anímanos. Que esta verdad, Señor, nos movilice a cada uno de los miembros de esta iglesia. Ayúdanos a tomar el ejemplo de Cristo. Ayúdanos a pensar con Él, a pensar como Él y a sentir como Él sentía. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a nosotros. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esta razón, tú lo elevaste hasta lo sumo y le diste un nombre que sobre todo nombre, para que hoy día tu iglesia, Señor, se doble ante ti. Y cada uno de nosotros podamos confesar que tú eres Señor, el único Señor Jesucristo, el Rey de nuestras vidas, el Rey del universo. Y tenemos la esperanza que pronto te veremos con un cuerpo renovado, con un cuerpo que te traiga gloria a ti. Y todo eso por la obra de Cristo, por tu gracia, por tu misericordia. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana, en esta tarde. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.